Mister Sentimente, buenas tardes. Ángeles Agrela, Fran Ramírez. Hola, Julieta, muy buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Aquí estamos, de Súper miércoles. activo, súper Aunque, activo. Tú supera, cuando no tienes trabajo te lo inventas, ¿no? efectivamente, eso de que la realidad no te arruine un mal titular. Exacto. Bueno, oye, enhorabuena por el trabajo que haces, porque además haces que los artistas no dejen de tener como aliciente, ¿no? A la hora de poder mostrar lo que están haciendo, participando, hablando, y creo que eso es bastante importante porque aparte de la generosidad que todos están mostrando, ¿no? Ujú. Mostrando sus producciones, pues es importante que haya una mediación, ¿no? Que, que les dé credibilidad, que les empuje, que les estimule, que en fin. Bueno, es un poco, me vas a poner colorado, pero no hemos venido a hablar de mi libro, sino que hemos venido a hablar de tu libro. Vale, Que vale. nos expliques un poco qué es el tercero de Velázquez y Sí, sobre todo, claro, tú has estado, digamos que has estado confinada en una especie de galería. exactamente. Has tenido el privilegio. Bueno, cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo estás, Julieta? Bueno, muy bien. La verdad es que el confinamiento ha tenido una parte, bueno, aparte de lo tremendo que es, ¿no? Pero ha tenido una parte para mí positiva. Ha sido un momento para pensar en muchas cosas, para prepararme otros proyectos, o no para preparármelos exactamente, pero sí para pensar en ellos, ¿no? Pensar también más detenidamente en el tercero de Velázquez, hasta dónde ha llegado, si es un modelo que sigue siendo viable o no, en fin, no Ujú. sé, poder leer un poco, pensaba haber leído mucho más, pero no ha sido posible. Y bueno, bien, y también he estado haciendo mucho teletrabajo con la universidad, acabando el curso con los chicos, y eso la verdad es que ha estado fenomenal. Ujú. Estoy bien. Oye, no me asustes, has llegado a buenas conclusiones con el tercero de Velázquez. Sí, 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 ¿sabes lo que he pensado? Que realmente podría haber sido una idea que saliera de un confinamiento. Ujú. Por- Sí, Totalmente, porque el aforo es un aforo siempre reducido, máximo 15 personas, ¿no? Y es un modelo que se adapta muy bien a los tiempos, eso es lo que he pensado, ¿no? ujú. Si quieres empezamos explicando para los que no conocen el tercero de Velázquez qué es y cómo se te ocurre a ti ponerlo en marcha. Pues mira, el otro día leí una frase que no sé de quién, de esto que vas leyendo en redes, que decía que la solución siempre está en lo viejo, ¿no? Ujú. Y realmente el tercero de Velázquez tiene una parte de lo viejo, de un concepto de lo viejo, ¿no? Y bueno, alguna vez te lo he contado, bueno, pues yo nací, me crié en París y mi padre era artista y había pues unos pisos, unas iniciativas por parte de coleccionistas con artistas Ujú. que hacían reuniones en casa y reunían pues una serie, digamos, de la intelectualidad y también de empresarios y demás en la zona de Saint-Germain, ¿no? Y mi padre como artista pues participó en alguna de esas veladas. Ujú. Y yo recuerdo que era pues eso, muy pequeña, tendría 5 o 6 años o algo así. Y cuando cogí este piso hace 5 años, mis padres habían fallecido no hacía mucho Ujú. y conforme lo estaban pintando, que tardó como un mes en pintarse esta casa, empecé a pasear por los espacios con estos techos altos y demás, y con la pérdida, digamos que me vino toda la infancia a la cabeza, ¿no? Ujú. Y de pronto, aunque estaba trabajando en ABAM, en Matadero, de pronto necesité poner en marcha un proyecto. Es como si alguien me hubiera empujado, ¿no? Ajá. Obviamente con las diferencias, que yo no soy coleccionista, que, en fin, quiero decir, había claras diferencias, ¿no? Pero de alguna manera la frase que leí el otro día de la solución siempre está en lo viejo y pensando que este era un modelo que perfectamente encajaba en un mundo confinado, ¿no? Eh, pues, a ver, que me he ido de hilo. Pero Sí, bueno, decidiste ponerlo en sí, marcha. exacto, es que me venía presente. Decidí ponerlo en marcha y entonces le pregunté primero a Javier de Juan, le pregunté qué le parecía la idea, que si se atrevía a hacer un proyecto y bueno, como todos los artistas o casi todos, desde luego, son muy valientes, pues me dijo que sí. Y Ajá. entonces estuvo como 6 meses haciendo una obra es profeso para el espacio, ¿no? Ujú.
Y arrancamos ahí. Es verdad que yo tenía también una agenda dentro del ámbito cultural que no estaba mal, y empecé a tirar y a pulsar. El primer día que abrimos llamamos me acuerdo que vino Cristina García Rodero, vino Alberto García Alix, bueno, vinieron una serie de artistas porque esa era la prueba, ¿no? De después. ¿Qué os parece esto? Y la verdad es que fue muy emocionante, estuvo muy bien. Y bueno, y ya llevamos el de Monse, que también se ha quedado confinado, que es el proyecto número, a ver, es que no me acuerdo, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, el onceavo creo que, de 2016. Porque realmente tú, a ver, tú vives en el Tercero de Velázquez, tú lo que has hecho ha sido reconvertir tu casa en un espacio para la exhibición de arte con unas reglas, porque funciona como una especie como de sociedad secreta, digamos. Totalmente. Es un espacio oculto en la ciudad. Efectivamente, que todo el mundo conoce, pero que Exactamente. solamente unos privilegiados pueden ir. Exactamente, es como un secreto a voces, ¿no? Es, efectivamente. Pero si no has estado en el Tercero de Velázquez, no eres nadie, Julieta. Sí. Bueno, pues, a ver, la idea era para mí que esto no fuese... A ver, hay gente que de pronto a través de las redes me pide venir y bueno, y salvo una excepción que me parecía un perfil muy loco, pues todo, porque es verdad que han querido venir incluso Instagramer y demás, y yo huyo de eso, ¿no? Pero primero lo que me apetecía mucho era generar una experiencia muy próxima al arte a mi manera, ¿no? También me interesaba mucho, y creo que ese es uno de los puntos más importantes del tercero, y es que a lo largo de los encuentros que se realizan, porque bueno, cuando se hace un proyecto, bueno, hay muchos puntos por los que hablar, pero bueno, voy a saltarme cosas y luego volver. No, y luego retomamos. Exacto, tú eres el periodista. Pues cuando a lo largo de un proyecto que se hace como 3 encuentros al mes máximo, es decir, se hacen entre 6, 8 encuentros máximo por proyecto, para mí lo más importante es que todos y cada una de las personas que vienen, que son en torno a, pues pueden ser 80, 100, depende, ¿no? Hablen con el artista, todos y cada uno. Y eso me parece uno de los elementos más interesantes del tercero, porque creo que un artista cuando tiene una inauguración, por muy importante o menos importante que sea, ¿no? Según, es verdad que habla apenas con un 5%, si acaso, ¿no? Y tampoco tiene un seguimiento con respecto a su obra, de quién la adquiere, ¿no? ¿Dónde va esa obra? ¿Cómo es el perfil de ese comprador, ¿no? Y aquí la idea es que yo siempre digo que yo soy la anfitriona y el artista es el protagonista. Entonces, María, que es María Guillermo, que es la coordinadora también del Tercero de Velázquez, ¿no? Que se ha incorporado hace un año y pico, pues ella y yo abrimos y cerramos la puerta de los invitados, ¿no? Y hacemos un mini recorrido, pero mini, que es la entrada. Les explicamos un poco de qué va el proyecto en especial, y si no conocen al artista, un poco cuáles son los intereses del artista, con qué tipo de lenguajes trabaja, y de manera que cuando llegamos al salón, porque el pobre no puede moverse de 2 estancias, lo tiene prohibido acercarse a la puerta, cuando el invitado llega a él, o los invitados, pueden hablar de algo más que bonito, que interesante, que es lo que se dice cuando se desconoce la obra y te quedas cortado, ¿no? Entonces, a lo largo de esa pequeña entrada, la gente va cogiendo, digamos que la idea también es que el invitado se vaya sumando progresivamente a la aventura del artista, ¿no? A toda su concepción. Y cuando el invitado se acerca al artista, siempre tiene elementos de los que hablar, porque siempre ha generado alguna empatía, ¿no? Eso es muy interesante, pero siempre. Y entonces se genera además una afinidad y una proximidad, mejor dicho, que parece como si esas personas ya se conocieran entre ellas, es decir, el artista y el invitado o el grupo de invitados, ¿no? Y entonces el artista, en un estado de confianza absoluta, empieza a contar una serie de cosas con respecto a la obra que difícilmente, y que lamento mucho no haber grabado, porque son momentos como muy, muy, muy especiales, ¿eh? Y a todos les pasa. Quizá lo bonito es que no lo grabes. A lo mismo, sabiendo que te están grabando, no reproduces esas atmósferas al final.
Sí, es posible. No, jamás lo he grabado y además es verdad que la intimidad aquí es sumamente importante, ¿no? Y luego, bueno, siempre damos un vino maravilloso, que eso también pues como que ayuda, ¿no? Un Bueno, y poco a cercanía. ¿Cómo? las chatitas Y también. muy bien, muy bien, Es Javier. que me he documentado bien. Jolín. Bueno, además es que hasta las has probado. Sí, Y tú- efectivamente. Y buenas están. Voy a dar fe que están buenas. Es que las chatitas la verdad es que tenían mucho que ver porque fue una chica que me las ofreció y era una receta que empezó su bisabuelo, creo, que era pastelero, Ajá. y vienen de la época de Isabel II, y mantiene los sabores, esos sabores como de mazapán, ¿no? De la época. Y ella, digamos que ha hecho evolucionar esa receta, pero ha mantenido el nombre y digamos que los ingredientes básicos, ¿no? Y cuando me lo ofreció, de pronto pensé, jo, es que es increíble porque este edificio es de la época de Isabel II, Ujú. porque tiene 180 años, entonces todo encajaba, ¿sabes? El sabor, la arquitectura de la casa, en fin, todo eso, ¿no? Te está preguntando Carmen González Castro si los artistas se prestan a charlar, es decir, si te has encontrado con alguno un poquito más reacio pues a este diálogo más abierto, pero quizá a lo mejor primero tendría que preguntarte qué artistas han pasado por el tercero de Velázquez, cómo se seleccionan esos artistas y si al final se genera una especie de perfil determinado del artista que pasa por el tercero de Velázquez. Son tres preguntas en una. Pues sí, mira, realmente trabajo con los artistas de la década de los 80 y de los 90 por afinidad generacional, ¿no? Uh-huh. Y porque muchas de sus temáticas, pues obviamente no me son nada ajenas, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, digamos que ese es el perfil. Suelo trabajar con artistas con los que he estado en sus estudios, mantengo algún tipo de relación, o no mantengo una relación, pero sí conozco su obra y he tenido la oportunidad de ir a ver su obra en directo y a verla sin ninguna intención de exposición, ¿no? Uh-huh. Empecé con Javier de Juan, luego seguí con Mar Solís, después vino Pedro Castro Ortega, luego Rosa Muñoz, y ahí Uh-huh. me di cuenta que estaba haciendo chico, chica, chico, chica sin querer. Y entonces, sin ir como progénero, ¿no? Aunque me parece que evidentemente es importante hacer esfuerzos en ese sentido, obviamente, Uh-huh. pero me pareció muy simpático, o sea, me pareció incluso genuino que saliera de esa manera tan natural, ¿no? Y entonces decidí seguir. Y entonces después de Rosa Muñoz vino Emilio Gil, después de Emilio Gil vino Ukalele, Uh-huh. después vino Angelaro, después vino una exposición de 4 mujeres, que hicimos ahí un experimento de 2 generaciones que resultó muy interesante, que era Alicia Moneva, Delia Pichirilli, y las más jóvenes eran Maya Pixelskaya Uh-huh. y Bea Pérez. Uh-huh. Después de ellas vino Ciuco Gutiérrez Uh-huh. y después Darío Villalba, no, uy, Uh-huh. perdón, Darío Vaso, perdón, Darío Álvarez. Darío Vaso, pobre. Darío Vaso y después pues Monse Gómez Osuna. Uh-huh. Que ha Entonces, en sido. esto, que he hecho la Uh-huh. cuenta antes de hablar contigo, digo, ¿cuántos artistas tengo y cuántos artistas, no? Pues hay 8 mujeres finalmente y 6 hombres. Mira. Exacto. Bueno, ahí tienes la paridad, la tienes más o Sí, sí, menos. absolutamente. Uh-huh. Bien, ¿y cómo se eligen? Pues un poco así, a ver, yo todos estos proyectos, digamos que son proyectos también que se comisarían, porque van siempre en torno a un proyecto. Podría decirte que los comisarío yo, pero siempre busco la complicidad del artista, con lo cual, digamos que es un trabajo conjunto, ¿no? Uh-huh. En algunas fases a lo mejor yo, digamos que comisaría un poco más, ¿no? Pero depende la receptividad del artista en ese momento, ¿no? Porque es verdad que cuando les planteas muchas veces, a pesar del largo recorrido que tienen todos ellos, Uh-huh. este tipo de formatos a veces les choca un poco, ¿no? Pero luego se van enamorando y luego no se quieren ir ni yo tampoco quiero que se vayan, Y ¿sabes? hablan, que era la pregunta de Carmen, hablan al Sí, final con la gente. hablan muchísimo, o sea, hablan muchísimo, de verdad. En los encuentros es que no paran. Y además se van
contando a sí mismo quiénes son. Y muchos de ellos me han dicho que es un ejercicio increíble, a pesar de los años que llevan, ¿no?, como profesionales, que nunca habían tenido la oportunidad de hablar tanto de su obra, de un mismo proyecto, a tanta gente. Porque son como 80 personas contándole lo mismo a lo largo de 2 meses aproximadamente, o 3, ¿no? ¿Tú les pides algún tipo de condicionamiento previo? Es decir, que tiene que ser un proyecto que tenga la idea de la casa interiorizado, ¿o es total libertad? No, es absolutamente libre y son proyectos que tienen que ver con su producción general. Es decir, y por ello no suelo pedirles obra reciente, ¿no? Por supuesto que la hay, pero a veces cogemos piezas anteriores que vienen a nutrir el proyecto de una manera estupenda. Por ejemplo, estoy pensando en Mar Solís. Mar Solís, por ejemplo, por supuesto estaba trabajando obra nueva, pero como trabajamos en torno al mundo de las tormentas interiores, porque Mar estaba en un momento de mucha tormenta, diversas, y decidimos que cada espacio era una tormenta, ¿no? Con sus fuerzas centrífugas, centrípetas, ¿no? Y resultó ser un proyecto muy rico, porque además añadimos unas esculturas en caoba, y en la parte del salón parecía un poco la cueva de Alibaba, porque eran esculturas exentas de peana que salían de las paredes. O sea que no voy con un tema predeterminado en torno a la casa, y además no me interesa tampoco trabajar en torno a la casa. Que de hecho, para mí, cuando hago el tercero de Velázquez, deja de ser mi casa automáticamente. De hecho, estoy hablando contigo ahora mismo y no tengo la percepción de mi casa. Como una cosa, has conseguido salirte de la casa estando en la casa. Totalmente, totalmente. Pero siempre busco un poco, en las temáticas, siempre busco un poco lo que se repite en su producción general, y en qué está en ese momento trabajando, ¿no? El tercero no es una galería, pero No, al final caen ventas o puede sí, funcionar como una manera de generarle ventas al artista. sí. La idea inicial era hacer una aproximación, ¿no?, del arte hacia los artistas. Yo jamás me había dedicado al ámbito comercial, ¿no? Entonces me faltaba un poco entender eso. Y, y la verdad es que lo entendí muy rápido y me di cuenta que el artista necesita vender, ¿no? Bueno, siempre lo supe porque siempre he estado rodeada de artistas, de muchos amigos Sí, artistas. pero lo vives de primera mano, sí. Exactamente, pero lo empecé a experimentar en la inquietud del artista, porque cuando vende es como, digamos que es cuando se siente aceptado plenamente, ¿no? Y es verdad. Y entonces, aunque aquí buscábamos, digamos, compartir conocimiento y generar conocimiento, ¿no?, del artista hacia el público y viceversa, pues de pronto en el primer proyecto con Javier de Juan, recuerdo que además el casero le encantaba el proyecto y quería ser socio, pero yo no quería socios para que no me descondicionaran. Y entonces, bueno, pues me trajo, bueno, como tiene fincas y cosas de esas, pues me trajo unos jamones envasados maravillosos. Entonces yo ponía jamón y tal, y la gente se sentaba en torno a la mesa y hablaba de sus cosas. Y la obra dejaba de existir de alguna manera, ¿no? Evidentemente, al tercer encuentro quité la comida, lo quité todo, ¿no? Y me di cuenta que el artista realmente se sentía como que había una inquietud por la venta también, ¿no? Y bueno, tengo que decir de todas maneras que en el primer encuentro de pronto vendí, pero no vendí en ese momento, sino que un amigo trajo a una persona, y de pronto este amigo se puso en contacto conmigo y me dijo: oye, te traigo una tía súper importante, una coleccionista, no le has dado tu teléfono, está buscándote, me ha llamado, me dice que cómo puede contactar contigo, pero yo no tenía ni tarjetas. Y entonces me dijo: y es que quiero una obra de Javier de Juan. Y dije: pues la llamo ahora mismo, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que me di cuenta que era muy importante. Entonces, al final, digamos que yo no vendo, sino que yo siempre digo una frase que es como un poco chula, pero es que es verdad: no vendo, me compran. Di que sí, di que sí. Es un buen eslogan, ¿eh? El tercero Velázquez, donde no te venden, te compras. Es que es verdad, yo no vendo, me compran, porque yo creo que cuando la gente viene,
cuando los invitados vienen, primero se van súper agradecidos, ¿no? Por el trato y demás, porque además siempre estamos pendientes de que no haya nadie que se quede solo, que se quede deambulando, que tampoco acosarles, ¿no? Pero que, y además siempre presentamos a la gente, cuando coinciden, pues presentamos a la gente y acaban hablando y haciendo amistades y demás, ¿no? Pero sí es verdad que cuando el invitado viene y habla con el artista, hay un punto que a mí me parece muy importante, y es que el invitado necesita, si tú lo metes, si el artista logra meter al invitado, ¿no? O al coleccionista, al comprador ocasional en su aventura, ese vínculo muchas veces resulta en una compra, ¿no? Y no en ese momento, porque también resulta en otros proyectos. Muchos de los artistas que han pasado por el tercero, vienen muchos técnicos de la administración, quiero decir, de cultura, o vienen, incluso vienen galeristas, ¿no? Y vienen gente de otros espacios, y casi todos los artistas les suelen salir proyectos después, ¿no? En los que yo no participo. O sea, generas una especie como de red o networking que funciona de una manera muy casual, pero funciona. Sí, sí, exacto, pero yo no quiero que sea un network. Sin forzar las cosas, ya Sí, te no, entiendo. no me gusta nada ese modelo de network, ¿no? Que todo el mundo, además, me han invitado a alguno y es un estrés, la gente dándose tarjetas y no, o sea, lo odio. Claro, sí. No, pero sí que si surge, sí. Entonces, cuando tú conoces también, y eso me pasa a mí, cuando tienes la oportunidad de conocer a un artista de manera más cercana y entiendes sus intereses y su mundo, pues probablemente cuando hagas un proyecto te acuerdes de ese artista o artista, ¿no? Te está preguntando ahora Edurne Herrán desde Berlín si solicitas algún tipo de financiación externa para la producción de las obras. Si contáis con producción. No, no contamos con producción. A ver, el Tercero de Velázquez es un proyecto que está financiado puramente con... a ver, los artistas generan su producción, ¿vale? Quiero decir, yo no tengo ayudas para la producción de los artistas, y yo genero el Tercero de Velázquez con mi dinero. Vendí una casa y la puse a disposición del tercero. Y digamos que nos autofinanciamos. No es un proyecto sostenible en un sentido, bueno, y todos sabemos que el mercado del arte, para que pueda ser sostenible, tienes que hacer mucha feria en este momento, y ya hay un modelo, ¿no? Que en algunos aspectos está haciendo aguas, pero es verdad que te tienes que tirar a las ferias, abiertamente, ¿no? Sí, no, curiosamente, es decir, que tú tampoco paras, Julieta. Tú hace un año estabas haciendo una feria del Tercero de Velázquez. En primavera del año pasado, ¿cómo se te ocurre también eso? Supongo que porque la cabeza no para. Pues mira, fue increíble, y además, mira, me he puesto la camiseta. Di que sí. Haciendo patria, di que sí. Claro que sí, me he puesto la camiseta que cumple un año hoy, porque las hice para el tercero, como me ayudaron, bueno, estaba María Guillermo también, y estaba mi hija también, y algunas más, y mi sobrino Ángel me estaban ayudando de asistentes, pues les hice unas camisetas y yo también me hice otra, ¿no? Pues mira, en la primera planta, todo este edificio pertenece a una misma familia propietaria, y la primera planta, cada piso tiene como 180 metros cuadrados, pues por dos, se quedó libre y no estaban alquilándola. Y entonces hablé con el casero y llegamos a un acuerdo, y dije, jo, pues voy a montar aquí la feria de primavera. Sí, a ver, eso no era una feria, porque una feria debería de tener stands, ¿no? Sí. Efectivamente, o sea, se salía de madre, pero bueno, a mí me encanta ver los modelos, ¿no? Y entonces dije, una feria, ¿sabes? En el que cada artista tenga una mediación que sea yo, ¿no? Pero cada artista defienda también su espacio y entre en contacto con las personas que les interesa su obra. Y así lo hicimos, y la verdad es que fue un proyecto increíble, y además puede contar también con más artistas ahí. Conté con Marta Chirino, con Teresa Moro, con Ángeles Agrela, con José Piñar, quiero decir, con otros artistas con los que no había tenido la oportunidad de trabajar, pero que también me interesaba mucho su obra, ¿no? Como vamos a ir terminando, yo lo que sí te voy a pedir es que, ya que estamos rodeados de obra, si nos puedes enseñar un poco de lo que ha sido el proyecto de Montse Gómez Osuna, así una cosita muy rápida, que además ella misma incluso aprovechó las primeras semanas del confinamiento para enseñar
enseñarnos su estudio y en lo que estaba trabajando, es decir, el tercero y su estudio. Entonces, para un poquito la idea de lo que tiene ahora Monse allí, ¿qué nos puedes enseñar? Pues a ver, mira, la obra que tengo aquí detrás, lo que pasa es que le está dando un focazo, pero esta es la del cartel, a ver si me aclaro así, ¿la veis? Sí, sí se ve, se ve. ¿Vale? Esta sería la que está... Lo que pasa es que como tienen cristal, estas Sí, se que ven se bastante... refleja un poquillo. No, Sí, pero vamos nos a... hacemos una idea y se ven chulas. Os voy a enseñar la entrada. Y la entrada es muy Venga. chula. Además, ha hecho una obra magnífica, Monse. ¿La veis? ¿Se ve? Sí, ¿Lo sí. enfoco bien? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Se ve, se ve. Y entonces ayer hablábamos, Monse y yo, y me decía, jo, ¿qué tal se vive con mi obra? Estarás cansada. Y le digo, ¿qué va? Me encanta, porque además tiene mucho, bueno, me encanta porque me gusta mucho, pero aparte tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo, porque ella Ajá. siempre tiene elementos, ¿lo ves? Tiene elementos como ajenos al paisaje que Sí. sobrevuelan y hay una tensión como que está a punto de pasar Uh-huh. algo. No se sabe si es bueno o si es malo. Bueno, estos son ya esos elementos. Yo no Ajá. sé si se está viendo esto, pero en fin. Sí, se ve. Idea nos hacemos. Sí, sí, se ve, sí. Más o menos. Y luego aquí, a ver. Wow. Bueno, ha hecho un trabajo magnífico, Monse. Sí, sí, porque son grandes, ¿eh? Las piezas son grandes. Sí, son grandes. Bueno, y ahora fíjate cómo está. Está trabajando un formato increíble, ¿no? Se ha ido a un formato Uh-huh. amplísimo. Empezó a trabajar papel para el pasillo, además, porque dijimos que la entrada fuese así. Y empezó haciendo estos formatos tan grandes. Y bueno, le ha cogido el gusto porque ha seguido. Oye, Julieta, decías antes que puede que te replantees el modelo. ¿Qué vas a hacer cuando pueda hacer Velázquez? Pues mira, yo nunca digo el proyecto en el que voy a trabajar. Ya sabes, me encantan Uh-huh. los secretos. Entonces, no os puedo decir con el artista, ha sido una pena porque estábamos desmontando a Monse e Uh-huh. intentando montar a otro artista, pero ha sido imposible, obviamente, ¿no? Entonces, por ahora el formato va a seguir un poco igual, creo que se ajusta Uh-huh. bien a los tiempos, creo que en ese sentido ha sido un poco un hallazgo casi sin querer, ¿no? Y evocado por otros tiempos, pero sí creo que a lo mejor el aforo bajará un poco porque lo máximo que solía tener eran en torno a 15 personas, ¿no? 15, 20 personas y no me apetece nada que la gente esté con miedo y con tensiones. Estos son como estancias pequeñas y a lo mejor pues a lo mejor dura un poco más cada proyecto y son encuentros a lo mejor de 5, de 6, no lo sé, me estoy replanteando muchas cosas, pero no puedo decirte ahora mismo nada, todo es abstracción, ¿sabes? Luego saldrá. Sí, sí, para pensar, pero que eso irá saliendo, irá saliendo. Oye, entonces, bueno, pues Sí. eso ha sido una privilegiada porque has estado confinada, rodeada de arte, que no todo el mundo puede decirlo, salvo los artistas, y tú viviendo en una galería. Pues yo tengo mucha suerte porque además ellos confían mucho en mí y me dejan sus obras aquí y la verdad es que es un lujo vivir así. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando a veces cuando descuelgo una exposición, empiezo a pasear otra vez las estancias, ¿no? Que se ocupan con los proyectos y te juro que en cada pared veo una obra sobre otra. Es una sensación increíble, Claro, ¿sabes? una especie de palimpsesto que se te ha ido creando. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, me siento muy, muy feliz, la verdad, con este proyecto, porque además no me siento sola con un proyecto. Quizá a lo mejor una galería se siente como, ¿no? Con esa responsabilidad o se siente a lo mejor más. Hola. Suele ocurrir, suele ocurrir. Llevábamos dos que no nos había dado problemas, pero como a los 30 minutos esto como que se le va la voz y si no cuelgas no funciona. No pasa Pero nada. te hemos dejado, no sé si a la mitad de una idea, Julieta. Bueno, no importa, porque no me acuerdo. Estábamos prácticamente acabando, pero sí que te han hecho una pregunta interesante que me gustaría lanzarte, que es que, ¿qué piensas del modelo tradicional de galería? Ah,
Bueno, no sé, yo mi modelo viene a sumar y no a sustituir, ¿no? No sé, creo que es muy complicado tener una galería, me refiero por el gasto que tiene y porque, mira, quería decir una cosa, no solo por el gasto que tiene, fíjate todo el lío que hay montado lógicamente, ¿no? Con el ministro y demás, y lo Ujú, mal que lo están haciendo, obviamente. Y yo, la verdad es que pienso, fíjate qué fácil hubiera sido, por ejemplo, que hubieran hecho durante unos meses incentivos fiscales por comprar arte, por comprar, sí, obra de artistas vivos, tanto a los mediadores como a los artistas directamente. Fíjate, ujú, ¿sabes? Y menos paternalismo, a lo mejor, ¿no? Pero ujú. no, yo quiero decir, mi modelo no tiene exactamente nada que ver con una galería. Y además, yo creo que después del confinamiento, creo que van a surgir más modelos de formato pequeño, ¿sabes? En este Ujú. sentido. Que, no, que Vamos sean a tender híbridos. vamos a tender a un arte más íntimo y un arte que cuida. Totalmente. Y al lujo, que el lujo es la atención personalizada. Ujú, Eso creo ujú, en torno al arte, ¿eh? Sí. ujú. Pues vamos a ir acabando. Me queda por prácticamente la pregunta que te lanzó ayer María Cañas, la hemos desarrollado a lo largo de la entrevista. Te toca a ti decirme quién es el invitado de mañana y le tienes que dejar una pregunta. Ah, Germán Gómez, El fotógrafo, el, ¿y fo- qué te gustaría preguntarle? el fotógrafo. Pues joder, es que pensaba que tenía como que presentarlo, pero solo decir su Bueno, nombre. preséntalo y mientras lo vas No, presentando, lo mismo se te ocurre alguna pregunta. vale. No, solo quería decir que la verdad es que es un artista que me gusta bastante y que más que fotógrafo lo veo un artista mucho más rico, ¿no? Sí, Quiero sí decir, que. multidisciplinar, es decir, me encanta, me encanta su factura y me encanta su concepto, ¿no? A lo mejor lo que le preguntaría es, porque siempre le veo como una búsqueda hacia el interior, ¿no? Ujú. Como queriendo llegar a que al corazón, o sea, no lo sé, ¿no? Y además utiliza ¿no? A las personas de su entorno dentro en sus retratos, ¿no? Eh, yo le preguntaría qué busca de ellos, ¿no? O qué busca Vale, en pues te está escuchando, eso. con lo cual ya he tomado nota y ya puede responderte. ¿Sería un Pero artista posible del tercero de Velázquez o por generación se te queda un poquito, es joven? es más joven, pero yo suelo mezclar. De hecho, el artista que viene es un artista que está más próximo a la generación de los 70. Y Ujú. dos artistas que estuvieron aquí son de, pues es que tienen 30 años. Quiero decir que mmm, esa es mi línea, pero sí, eso Se es más. puede romper, ¿no? Estos son mis argumentos, los puedo romper en cualquier momento. Yo hago lo que quiero, ya lo sabes. Y que sí, de eso se trata. Y de Exacto. eso se trata. Aquí van saliendo muchos ministros y muchas ministras de cultura, muchos en estas conversaciones, ¿eh? Vamos a tener que tener en cuenta muchos nombres. Oye, Julieta, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, que Bueno, nos enseñes el tercero, que nos lo expliques y pues eso, por tu generosidad y por tu entrega y que mil gracias. Mil gracias por no, estar gracias. siempre ahí. Y de verdad que enhorabuena porque yo soy muy fan de tu personalidad, ¿sabes? Y de tu creatividad. Soy muy fan. Me encanta que estás siempre moviendo y moviendo a los artistas. Y eso me encanta y creo que es de agradecer además. Y creo que ellos te tienen en mucha consideración, ¿eh? Y te lo mereces. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias Pues por... a ver si nos podemos ver pronto, que nos vemos muy prontito, aunque sea en el tercero o donde nos dejen. Fenomenal. Bueno, pues Un beso gracias. enorme. Gracias por estar conmigo. Chao. Venga,